Hola, hola, sean bienvenidos a Librería 24/7, un nuevo episodio que tengo el privilegio de estar en una super compañía directamente Desde Miami. desde Miami, el pastor Jaciel Rodríguez. Jaciel Rodríguez. Sí. Jaciel Rodríguez, ¿cómo lo puedo llamar? Pastor, profeta, maestro, Pastor está bien. hermano. Ok, bienvenidos todos los lectores de 24/7. Entonces tenemos acá a Jaciel. Jaciel. Jaciel, por ahí sí vi que era Enoch, ese sí me lo Sí, aprendí. claro. Ese sí me lo aprendí. Jaciel Rodríguez, y vamos a hablar un poco acerca de su nuevo libro, Israel, el reloj profético de Dios. Así que bienvenido. Gracias, hermana Belén. Un gusto. Gracias por tenernos acá. Contentos de conocerles. En 24/7 amamos profundamente a Israel. Los llevamos muy profundo en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Y qué lindo que este libro llega para este tiempo, para compartir con ustedes. Entonces, ¿hace cuánto llegaste? Llegamos ayer. Estamos aquí unos días en Colombia. ¿Cómo te has sentido? Bien, aunque estamos en una ciudad bien alta y entonces el cuerpo aún falta que se ponga cómodo. Sí, ok. Con ¿No altura. faltaba el oxígeno? Un poquito, sí. ¿Dónde vives? Sí, por eso lo digo. Exactamente, En Miami, que es bien plano Sí, tropical. y bien tropical, claro. Exactamente. Pero lo que compensa eso es el cariño del pueblo acá. Ajá. Sí, no, es que la adaptación son como 3 días, de 3 a 5 días Sí, para sí. llegar. Pero si uno se ahoga al principio, si es la primera vez que estás en la ciudad. Sí. Bueno, y vino con su compañía, estaba su papá, mucho gusto. Mi papá, el bienvenido a pastor 24/7 Eliseo que nos Rodríguez. acompaña, los papás siempre acá. Sí. Y nuestro Dios desde el cielo. Y nos puedes contar un poco acerca de ti para que te conozcamos desde 24/7. Bueno, mi nombre es Jaciel Rodríguez, como bien dijo la hermana Belén. Estoy casado. Tenemos 3 hijos, por la gracia de Dios. Sí. Vivimos en Miami. Servimos a Dios allá en el pastorado junto con nuestros padres, Eliseo y Anna. Tengo la bendición de que vengo de una familia de pastores. Soy la 3ª generación de pastores, Sí, por ambos lados. Mis abuelos, tanto maternos como paternos, son pastores. Y bueno, un legado grande ahí que Dios ha tomado por gracia. Levitas, casi que Sí, levitas. y estamos pues sirviendo a Dios entre varios ministerios en el pastorado, pero también en el ministerio de que dice la Biblia, que Sí. es posible que muchos hermanos conozcan el ministerio, un ministerio en la internet, en YouTube, en el Facebook, en las redes, donde explicamos la palabra de Dios de una manera bien dinámica, con videos y colaborando con el Espíritu Santo para que el pueblo sea instruido en la palabra. Entonces, este es su segundo libro. Es mi segundo libro, sí. Ok, vamos a conocer su segundo libro titulado Israel, el reloj profético de Dios. Y quisiera preguntarte, ¿cómo nos puedes definir a los lectores Israel? Bueno, cuando hablamos de Israel, tenemos que comprender que todos los eventos, o casi todos, desde el Génesis hasta que termina el Antiguo Pacto, todo tenía que ver específicamente con Israel. Ahí encontramos en Génesis el padre de la fe, pero también el padre a través del cual comenzó todo, Abraham. Por eso el primer capítulo del libro se llama Abraham, el padre de la fe, porque todo lo de Israel comenzó con Abraham. Y todas las profecías, las palabras, las historias en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, que son cosas diferentes, pues digamos que estaban en el marco de Israel como nación, pero apuntando hacia la gracia. Dice la palabra que las cosas que fueron antes escritas fueron escritas para la enseñanza nuestra. Y cuando entramos en el Nuevo Testamento, una de las cosas que hallamos es que el Mesías vino a Israel, a los suyos vino, pero dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Israel es una nación. Claro, claro. Entonces nace como una familia. Claro, correcto. Donde con Abraham, ¿no? Con Abraham, claro, claro. Y por la fe, nosotros somos parte de esa familia. Claro, claro. Entonces, ahí hemos definido Israel. ¿Algo más? Hemos heredado las grandes promesas.
las grandes promesas. Amén. Pero para que pudiéramos heredarlas, Israel tuvo que rechazar al Mesías. Romanos 11, si recibían el Mesías, los gentiles nos quedábamos sin salvación. Pero Dios permitió que ellos fueran endurecidos para que nosotros pudiéramos alcanzar la gracia. Pero Dios no ha terminado con Israel. Ese es lo que se enseña en el libro este. Ok. ¿Y qué nos puedes definir? ¿Qué es la profecía? ¿Qué es el profético? Enséñanos como lectores. Pues, lectores. La profecía tiene que ver sencillamente con proclamar la palabra de Dios. Okay. Cuando yo estoy leyendo la palabra y se predica, estamos profetizando la palabra. Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Significa eso, que el Espíritu Santo sopló vida en la palabra. Y por eso cuando predicamos la palabra, literalmente lo que está pasando es que el Espíritu Santo está soplando de su vida en los oyentes. Pero también está el don de profecía, donde el Espíritu Santo toma a un profeta o a alguien que no necesariamente sea un profeta para profetizar acerca, ya sea para traer una palabra de consolación, exhortación, ánimo, de enseñanza, o también para profetizar y hablar acerca de un evento en el futuro, algo que ha de acontecer. Y la Biblia es un libro no solamente histórico, sino profético. Exactamente. Yo había leído en el libro de Apocalipsis que la profecía es el espíritu de Jesucristo. Claro, la esencia de la profecía, el todo propósito, apunta a Cristo. Es el propósito, claro. Entonces, ya hemos definido lo que es la profecía, debe apuntar a nuestro Mesías. Claro. Y al final hay muchos secretos que vamos a aprender en ese libro. Entonces, habiendo definido esto, yo en base a ese libro, pues dentro de la que estamos en la librería hay un objeto que me llamó mucho la atención. Vamos a mirar, aquí lo tengo. Pues aquí ya tenemos un reloj de arena. Entonces vamos a hablar un poco. ¿Existe el tiempo? En la tierra sí, en el cielo no. Exacto, es eterno. Pero aquí tenemos, este es un reloj de arena, para ubicarnos más o menos en el libro, el reloj de Dios. Tenemos aquí, ¿cómo será ese reloj de Dios? Ok. Cuando tenemos el reloj de mano, si tuviéramos un reloj de mano, el reloj no es el que marca la hora. El reloj el reloj que tengamos en nuestras manos no es el que dirige al mundo en cuanto a la hora. El reloj que usamos en nuestras manos debe estar sincronizado con el reloj de Londres para que nos avise qué hora es. Okay. Entonces, cuando decimos que Israel es el reloj profético de Dios, no estamos diciendo que es Israel quien le dice a Dios cuáles son los tiempos. Okay. Estamos diciendo que Israel es una señal de tiempo para la iglesia, porque Cristo habló acerca de Israel como una señal profética para la iglesia. Por eso el libro se llama Israel, el reloj profético de Dios, porque lo que pasa en Israel son campanadas en el reloj de Dios para que nos despierten a nosotros como iglesia y saber que el tiempo está cerca. Si miren, esto es muy bonito como inicia el libro. Vamos a leerle este extracto. Dedicado a todos aquellos hermanos y hermanas en la fe, cuyos corazones arde la llama de la pasión por el encuentro con su Señor. Aquellos que no viven entretenidos con las cosas terrenales, como en los días de Noé, sino que son entendidos en los tiempos. Si usted está aquí, hermano, hermana, querido lector, usted es un entendido en los tiempos. Y hay mucho más para estudiar los tiempos del Señor, que es el libro que ha llegado para nosotros. Aquellos que todavía tienen hambre por aprender más de las profecías del fin y que mantienen sus lámparas encendidas en comunión con Dios y su palabra. Para ellos es este libro. Qué lindo, sí. Qué lindo cómo inicia este libro, porque bueno, a mí me gustó esa parte, me sentí muy identificada. Y bueno, él inicia ese libro hablando del Padre de la fe. ¿Cuántos sabemos nosotros qué es la fe, de dónde inicia? Pues este libro te va a enseñar y te lleva desde el principio. ¿Qué te lleva desde el principio? ¿Qué es la fe, el Padre de la fe? ¿Cómo comienza el pueblo de Israel? Para poder entender las profecías, quién es Israel y quién es Israel, qué ha pasado con Israel y hacia dónde nos acerca. ¿Por qué decidiste escribir este libro? Yo sé que tienes uno que se llama Apocalipsis también. Claro, claro.
¿Te gustan mucho esos temas? Sin duda alguna, sin duda alguna. No es solo un tema que nos guste mucho, sino que es parte del llamado de Dios para nuestras vidas. Y una de las áreas donde Dios nos ha puesto a enseñar al pueblo es el tema profético, la profecía del fin. El primer libro se llama Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia acerca de la profecía del fin? Y ahí hacemos una explicación de las profecías en general. En este nos enfocamos específicamente en Israel. Y sí, todo comenzó con Abraham, el padre de la fe, pero para ser el padre de la fe tuvo que pasar por un proceso. Como todos. Como todos. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó de este libro cuando lo escribiste? ¿Qué más te impactó? Que el Señor, wow. Curiosamente, el capítulo que me emocionó más fue el primero, Abraham, el padre de la fe. Okay. Fue el que me bendijo tanto que mientras lo escribía muchas veces tuve que detenerme sencillamente a alabar a Dios por la maravilla de la palabra. Y es que cada uno de nosotros somos probados de maneras distintas. A nosotros Dios no nos va a pedir ciertas cosas, a otros otras, pero todos somos probados de distintas formas, pero todo es para forjar en nosotros el carácter para que Dios pueda desarrollar lo que Él quiera hacer. Y es por eso que cuando miramos a una nación como Israel, no podemos ignorar las raíces, de dónde vienen, el sacrificio, el pacto, las promesas. Y el capítulo 1 es el favorito mío. Sí, él inicia hablando del padre de la fe. Vamos a ver qué otro, cómo inicia acá ese libro, cómo surge la nación, eso es importante. En 1948, no se lo olviden esa fecha. Bueno, ahí en cuanto a cómo surge la nación, hablo acerca de Jacob. Porque dice la Biblia que Dios es el creador de Jacob, pero el formador de Israel. Sí, exacto. Entonces, Jacob nace, pero Israel se forma. Entonces, para que Dios hiciera a Jacob una nación, hubo un proceso. Por eso surge una nación allí y hablamos acerca, claro. Y después viene el resurgimiento de Israel en el año 48. Desapareció. Sí. Y me gusta mucho la semana 70. Las 70 semanas de Daniel. A ver cuántos han estudiado al profeta Daniel. O sea que es clave para estudiar este libro, estudiar también el libro de Daniel. Qué lindo. A mí me gustó más ese. Okay. Me gustó mucho esa parte de Daniel, aunque sí. Sí, porque explica muy claramente el plan de Dios con Israel y lo que viene para ellos. Sin duda alguna es uno de los capítulos más importantes. Sí, por lo menos aquí te voy a compartir algo que también me gustó mucho. Usted lee rápido, mi hermana. Le felicito. ¿Sí? Sí, claro, porque tenía que estudiar el libro para poder compartir con él. Lo tenemos de la mano para que nos enseñe. Le felicito. Todo eso. Claro, y me gustó mucho la parte de Daniel. Bueno, Daniel no se contaminó. Él fue llevado cautivo, ¿no? Sí. Él fue llevado cautivo de Israel cuando desapareció. Ahí sí desapareció, ¿no? La nación. Sí, solo quedó un remanente. Exactamente, me gustó mucho porque tú lo hablas aquí que se levantó con la intercesión. Sí. Entonces eso me pareció muy bonito, que la profecía está directamente conectada con la intercesión. Oh, sí. Y Daniel en aquel entonces, hace miles y miles de años, este profeta mantuvo su fe a través de la oración. Sí. Y la oración, sí. La oración de la palabra de Dios también lo dice en este libro. Aunque Dios en su soberanía puede hacerlo todo, independientemente del hombre, Él ha establecido el principio de que Él solo se moverá cuando el hombre clama, cuando la iglesia clama. Ahí tenemos el ejemplo de Elías. Dios le dijo, ve y profetízale a Acab que haré llover. Ya Dios lo dijo, viene lluvia. Y aún así Elías subió a la cima de la montaña a orar 7 veces, Señor, manda la lluvia. Así también Daniel, cuando él vio que se habían cumplido los 70 años en Babilonia, él comenzó a clamar para que Dios cumpliera lo que había dicho. Por eso, si Dios te ha dado alguna palabra, no es para que te quedes estático, es para que clames y creas. Clama hasta que veas la lluvia, clama hasta que Dios haga aquello que Él te dio que va a hacer. Y a ver, pastor, así es. Porque a veces a la iglesia no le gusta la profecía. Hay muchas iglesias, muchos pastores que no son muy amigables o no están relacionadas con la profecía. ¿Nos puede decir más o menos por qué? Bueno,
pudieran haber razones varias. Primero, el miedo, porque no conocen bien las profecías bíblicas. Sin embargo, en el Apocalipsis es el único libro que tiene una bienaventuranza para aquel que lee. A mí me encanta la profecía. Sí. Nada más leer, bienaventurado el que lee y el que escucha Sí, la palabra de esta profecía. Es muy lindo, porque el tiempo pero está nos asusta cerca. mucho. Sí, y lo otro es porque nos hablaron o nos enseñaron de la profecía del fin con temor. Nos enseñaron de repente con una perspectiva que daba miedo, cuando realmente la profecía del fin es un mensaje de esperanza. Algo curioso es que cuando leemos los 3 primeros capítulos de Génesis y los 3 últimos de Apocalipsis, parecen una historia misma. Porque en el principio... Sí se conectan. Sí, el hombre lo perdió todo. En el final, el postrer Adán, que es Cristo, recupera todo lo que un día el pecado nos arrebató. Así es. Y nos lo entrega para que lo disfrutemos. Por eso es un mensaje de esperanza. Cuando vemos en el mundo las injusticias, vemos como la verdad es perseguida. En el corazón uno clama por justicia, y el Apocalipsis habla de eso, la justicia de Dios y el pago de gloria para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. O sea que sí debemos estudiar las profecías. Sí, sí. A ver, hermano, tenemos aquí un especialista en profecías, sobre todo de que el regreso al Mesías. Aquí tenemos un libro que dice la Biblia acerca de las profecías. Entonces es un libro para estudiar, muy lindo, cómo abarca el padre Abraham, cómo nace la nación, cómo Daniel a través de las 70 semanas, cómo él a través de la oración, me gustó mucho eso. Él estudió Jeremías, él como que sí entendía, pero no sabía cómo en ese momento, ese estaba como adelantado a ese tiempo. Sí, exactamente. Y me gusta, y como el ángel sella esta profecía para el siguiente tiempo. Entonces, Ajá. todo eso, ¿cómo no hablar de profecía si ahí está en las escrituras? Pero claro, tiene que ser revelado. Tiene que ser, claro. Me parece que tiene que ser revelado, porque cuando lees Daniel y cuando lees al profeta Jeremías y toda la palabra del Señor es de verdad, y no es historia, es presente. Sí, sí. Es presente y son sellos. Y bueno, aquí hay muchos sellos por estudiar. Y bueno, eso me gustó mucho cómo lo abordabas. Entonces, hermanos de la iglesia y los que no, también a estudiar las profecías, estudiar Israel. Otra cosa que quería consultarle, pastor, que la iglesia, ¿qué rol juega la iglesia en Israel? Porque los que no somos ¿por qué la iglesia está divorciada de Israel? Algunos se molestan. Yo no entiendo por qué dentro de la iglesia hay antisemitismo. Si en el Salmo 122 eso es orar por Israel, es un mandamiento. Bueno, yo lo veo como un mandamiento. Totalmente, claro, claro. Clamar, interceder por ella, y que dice que se me pegue la lengua a mi paladar y se me tuerza se seque mi mano si yo me olvido de ti, oh Israel. Eso es un clamor de aquella época. ¿Por qué la iglesia o los hermanos, algunos hermanos, están divorciados de Israel? Por ignorancia. Sencillamente porque ignoran cuál es el plan de Dios para con Israel. En Romanos 11, Pablo dice, ¿ha terminado Dios con Israel? Dice, en ninguna manera. O, sí, a mí me gusta mucho Romanos, dice, el texto dice, han tropezado los de Israel para que cayesen. Y ese cayesen habla de una caída final. Y responde, de ninguna manera. Y esto enseña que todavía hay un plan de Dios para con Israel. Entonces, la iglesia debe tener primero gratitud hacia Israel. A través de ellos no solamente vino Cristo, sino las promesas, los patriarcas, los salmistas, los profetas, en fin, tanto. Número 2, la Biblia nos manda que oremos por Israel, es bíblico, por lo cual tenemos que orar por ellos. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y eso sigue en pie. Y lo tercero por lo cual la iglesia debe amar a Israel es porque son una nación que todavía tiene promesa. Aún hay grandes profecías. Por eso, aunque en el tiempo de Pablo los líderes de Israel perseguían a la iglesia, aún así dice Pablo, de una manera parece que son como enemigos, pero realmente son amados por los padres. O sea que hay promesas para Israel. Y el antisemitismo en la iglesia viene por la ignorancia de la profecía del fin, una mala interpretación de la profecía del fin, doctrinas como que la iglesia reemplazó a Israel y Dios terminó con Israel. Eso no es bíblico.
está la iglesia compuesta de judíos y gentiles, pero Israel como nación siguen teniendo promesa, siguen teniendo la profecía de la restauración final, que creemos que eso sucederá cuando la iglesia entonces sea levantada. Amén, es el Dios de Israel. Sí, claro. La palabra de Dios habla del Dios de Israel. ¿Usted sabía, hermano, del Dios de Israel? Entonces hay que estudiar esta nación. Qué lindo, qué lindo. Sí, porque no son pocos, no son muchos que entienden ese amor por Israel, ese amor por la iglesia que aún no le ha sido revelado o están en esa ignorancia, como dice en la palabra. Entonces mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo otro es porque miran las noticias desde la mente humana. La mente natural no entiende, no percibe las cosas que son del espíritu, lo de la palabra. Y mucha gente ve solamente las noticias de los conflictos y no entienden el aspecto espiritual que hay detrás de eso. Y solamente lo ven de una manera política. Si no nos ceñimos a la palabra, estamos mal. Hay que ceñirnos por la palabra para que estemos bien, para que podamos entender las noticias desde una perspectiva bíblica y profética. No, y ver cómo fueron tan perseguidos, Totalmente, sí. Cómo fueron desterrados. O sea, ellos también la trabajaron, pues han trabajado la fe por miles de tiempo, que a pesar de todo lo que han sufrido, ellos han preservado la fe. No todos, pero han preservado la fe del Dios de Israel. Entonces, qué bonito esto, sí, qué bueno que has traído ese libro para nosotros, para profundizar acerca de Israel. Y algo que no quieras leer de tu libro. ¿Qué bueno, leerías? Me pusiste, bueno, yo lo que les leería sería la conclusión. Pero ahí nos va a decir el resumen. ¿Por qué razón? ¿O no da el resumen? No necesariamente, sino en la conclusión encontramos un mensaje de alerta para la iglesia. El propósito de este libro no es meramente que nos llene de conocimiento intelectual, sino que avive la llama en los corazones nuestros. Amén. Por ejemplo, quiero leerles aquí una porción de este mensaje final, donde dice la palabra. Dice aquí en el libro, hablando acerca de Cristo, dice: como ya hemos visto en el libro, esta profecía de Jesús hacía alusión a la primera etapa de restauración de la nación de Israel, cuando regresarían a su tierra, lo cual sucedió en 1948. Y lo llamativo es que Jesús dijo que no pasaría esta generación sin que todo esto acontezca. Jesús no se refería a aquella generación en la cual vivió, porque toda ella pasó y no se cumplieron las promesas que aparecen en ese capítulo. En cambio, él estaba haciendo alusión a la generación que vería la restauración de Israel, el reverdecimiento de la higuera, y dijo que esa generación vería el cumplimiento de esas cosas, refiriéndose a todas las profecías del fin colocadas en el marco de la última semana de Daniel. Por lo cual esto nos hace un llamado a nosotros, porque nosotros somos esa generación. Amén. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué consejo nos das como iglesia, pastor? El consejo es que seamos entendidos en los tiempos. Cristo dijo: mirad, velad y orad. Y la palabra mirar habla de mirar las señales proféticas. Hay tantos hermanos que tristemente miran las noticias, pero no disciernen las señales. Miran los terremotos, las señales, y dicen: no, es que es un evento que pasó, y no se dan cuenta de que son señales proféticas. Por ejemplo, lo que pasó en el año 48, que Israel resurge. Eso fue un milagro, una señal profética trascendental, una señal para la iglesia. Y muchos hermanos desconocen. Por eso Cristo dijo: mirad, velad y orad, porque hace falta mirar las señales. Número 2, hace falta estar velando, atentos espiritualmente, no durmiéndonos. Y en tercer lugar, hay que orar, hay que buscar a Dios para llenar nuestras lámparas del aceite del Espíritu Santo, porque si sabemos lo que se viene, pero no estamos preparados, de nada sirve. Así que hay que buscar a Dios en este tiempo final. Amén. Como dice el libro de Mateo, el capítulo 24. Pero se acerca el día y la hora. Nadie sabe. Todos podemos discernir los tiempos. Sí, pero la hora exacta
No sabemos. Exacto. Velad, oremos, hermanos. No sabemos la hora, pero tenemos que estar atentos con nuestras lámparas encendidas, que seamos de esas mujeres que tienen suficiente aceite para dar al que no tiene también, pero tener suficiente para esperar a nuestro amado Mesías en obediencia. Qué lindo, muy bonito, me gusta porque no, de forma personal también, no todo el mundo habla de Israel. Exactamente. No todo el mundo habla de profecías. Y bueno, el Señor te trae de muy lejos para compartir como lectores ese amor por Israel, ese amor por las profecías bíblicas, ese amor por la intercesión, por la palabra de Dios. Y qué bonito que ustedes también se puedan incorporar en este grupo de oración a favor de Israel. Y bueno, en Colombia sí tenemos esa problemática. Bueno, a pesar de que hay personas creyentes que apoyan la causa de Israel, hay mucho antisemitismo que se ha metido en la política y todo eso, y da mucho dolor porque tú ves a todo el mundo con una bandera. Y pues sí, también amamos a nuestros hermanos que no comparten la fe, pero claro, no queremos por ellos, que conozcan de Cristo. Exacto, Claro. no ese odio que está en el corazón de ellos. Y pues sí, en Colombia estamos en eso. Hay mucho, sí está creciendo el antisemitismo y eso nos da mucho dolor como creyentes. Pero la iglesia es luz. La iglesia es luz. Y la iglesia es la que está llamada a que seamos sal y luz, que proclamemos la verdad de la palabra de Dios. Así que animamos a la iglesia que podamos seguir perseverando en la predicación de la verdad. Amén. Entonces, hermanos, tenemos entonces mucho que estudiar, mucho que orar por Israel. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya el libro está disponible en Colombia, próximamente también estará en Venezuela, pueden adquirirlo. Bueno, él hizo ese estudio profundo para que podamos aprender. Y queda mucho más, porque hay tanto exactamente, ahí, el sí. conocimiento es infinito, pero aquí hay un pequeño bocado donde usted puede aprender lo básico, pero que el Señor al final le va a usted a revelar qué más sigue en el plan divino del Señor. Entonces, ¿qué nos dirías para cerrar, Pastor Jaciel, para esta generación que está expectante? Bueno, en el cierre lo que pudiera decirle, mis hermanos queridos, es que es momento de levantar nuestra cabeza. Cristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ayúdanos orando, estamos orando que Dios traiga un despertar a nuestras naciones. Necesitamos que la iglesia sea avivada. Amén. Que la iglesia otra vez tenga fe para creer en el poder de Dios. Que la iglesia otra vez vuelva a la palabra. Que la iglesia otra vez se apasione por Cristo. Amén. Y esa es la iglesia gloriosa por la cual Cristo viene. Él no viene por una iglesia seca, apática, sin fe. Él viene por una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Por eso clame al Señor que avive su corazón. El salmista dice, Señor, avívanos e invocaremos tu nombre. Así que clamemos al Señor que nos avive, que nos despierte, porque el tiempo está muy cerca. Y hermana Belén, gracias por el trabajo precioso que están haciendo acá. Gracias por esta labor tan preciosa de llevar contenido tan edificante a las vidas. Y también en lo personal, gracias por la pasión que había en ti por la palabra, por el Señor. Te felicito, ¿cómo no hermana. ¿Cómo no apasionarse si la palabra habla de él? Todo apunta al Señor, como dice las señales, todo apunta a Él. Y que Él va a venir también a favor de nosotros, por nosotros, por los que lo esperamos. Entonces tenemos que estar preparados. Somos lectores que estudiamos la palabra, apasionados. Porque cómo no apasionarse, o sea, yo no entiendo cómo la gente lo lee y no sé cómo, pero cuando usted lo lee, eso es un libro vivo. Exactamente. Es un libro vivo, es un Dios vivo, y cuando tú lo lees, o sea, ahí está todo, pues. Aquí usted nos explica suavecito, claro, más pero sencillito. Esta es la única palabra profética segura, la palabra de Dios. ¿Y qué tal ha sentido la acogida del libro, pastor? Bueno, muy lindo, claro. Parte de lo que está pasando es que Dios está como que despertando al pueblo para que nos interesemos por estos temas, y estoy contento por eso. Que Dios, en el primer libro, gracias a Dios, muchos hermanos pudieron leerlo, y estamos viendo en este segundo libro igual, y oramos que Dios pues produzca más hambre por aprender acerca de las profecías del fin. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias por su tiempo, por venir a compartir con nosotros en 24/7. Y bueno, gracias al Señor
un breve despido para nuestros lectores, pero que seguimos en Que contacto. el Señor les guarde, sigan en sintonía de 24/7 y les deseamos muchas bendiciones. Y recuerden los Maranata, Cristo viene muy pronto. Amén. Muchas gracias, queridos lectores, y esto fue para ustedes Israel, el reloj profético de Dios. Nos queda mucho por estudiar y preparaos porque el día ni la hora nadie lo sabe. El que tenga oídos, que oiga. Muchas gracias, pastor. Amén. Y bueno, espero que todos adquieran su libro en 24/7 y en Venezuela estaremos en Sion también disponibles. Yo creo que para diciembre ya estará nuevamente disponible bueno. allá, porque acabo de llegar, eso lo conseguí, fue ayer, porque estaban como escondidos, o sea, no conseguía los libros, estaban como escondidos, pero bueno, yo, ¿dónde está el libro? Porque es como, bueno, es nuevo, ¿no? Yo lo vi que Sí, en agosto. Octubre salió. Bueno, Octubre. exactamente, entonces estaba como escondido y bueno, es el lanzamiento y tenemos aquí de primera mano al escritor de este libro. Así que nos lo puede autografiar aquí en vivo. Claro que sí, mi Por hermana, favor. con mucho gusto. ¿Tienes ese perito ahí? Ese mismo. Bueno, este es de niña. Le pone el color azul y estamos listos ya. Y ya se convirtió en un lapicero de hombre ya. Es como trabajo con niños, entonces utilizan también de forma creativa para que uno les escriba. Claro que sí. Belén. Belén. Amén. Gracias. Gracias, hermana Belén. Nos vemos en un Amén. próximo capítulo.